mensaje basado en el Salmo capítulo 63, versículo 1. Last week we were speaking about a passage of Psalms 53, 63:1. 63, verse 1. Allí está basado la serie de mensajes titulado Buscando a Dios. And it was titled Seeking God. Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. And in verse 1 it says, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water. Les hacía una pregunta después de leer este pasaje. I asked you a question after reading this scripture. Preguntaba, ¿usted tiene sed de Dios? And I asked you, do you thirst for God? Su cuerpo y su alma anhela a Dios, así como dice el Salmo 63:1. Does your soul and your flesh desire God, as it says in Psalm 63? Pero más importante aún, But more importantly, es usted está buscando, está haciendo, está tomando acción para saciar esta sed. are you seeking? Are you looking? Are you doing? Are you having action to quench this thirst? Porque muchos tienen sed y no sacian su sed. Because many are thirsty, but they do not quench their thirst. Usted puede estar en el desierto o en un lugar donde hay abundancia y tener sed, pero si no va a buscar cómo tomar de agua para saciar su sed, se quedará con sed. You can be in the desert or in some place that is abundant, but if you, while thirsty, you do not seek to quench that thirst, you're going to stay thirsty. Por eso es que más que decir sí, yo tengo sed de Dios, es me estoy saciando, estoy haciendo lo necesario para saciarme, para llenarme del Señor. That's why it is more importantly than just to say that I'm thirsty, it's more importantly to actually seek and go forth to quench that thirst. La palabra buscar que leemos aquí en el versículo 1 del Salmo 63 implica una necesidad. The word seek, as we see in verse 1 of Psalm 63, it's necessity. Implica una búsqueda intencional. It implicates to be seeking of a necessity. Una búsqueda intencional implica una búsqueda en el cual agresiva, no pasiva, sino porque quiero saciar de esta sed. It's to search intentionally and aggressively, not passive, to quench that thirst. Decía que porque nosotros vivimos para Dios, entonces debemos de buscar de Dios. It says that since we live for God, then we must seek God. Les decía la semana pasada que porque nosotros servimos a Dios, entonces debemos de estarlo buscándole a Él. It said last week that since we serve God, then we must be constantly seeking Him. Si somos sus discípulos, si queremos servirle en algo, tenemos que estar buscándole a Dios de manera intencional, no accidental. If we're going to be servants of God, then we must be seeking Him intentionally, not by accident. Y esta búsqueda, como dije ya, no puede ser pasiva. And like I said, that's this search, it can't be passive. No, si tengo ganas, no si puede pasar, no si no puede ser accidental. Su búsqueda tiene que ser intencional, activa, con deseos de encontrar a Dios. That search can't be passive. It can't be as, oh, it could happen or just letting it happen. It's got to be an intentional searching of Him. Esta búsqueda de Dios no puede estar basada nada más porque tengo problemas It can't be based on just because you have problems, o porque tengo necesidad because I have o needs, porque me faltan cosas. or because I'm missing things. No, el salmista dice, mi alma te anhela. In Psalms it says, my soul thirsts for you. La semana pasada terminé haciendo un reto para usted.
Last week I finished saying this for you. Les di un reto, un challenge. Les di un reto a ustedes. Y es de que ocupara en esta semana que pasó 15 minutos. ¿Se acuerdan de ello? 15 minutos. Que ocuparan 15 minutos buscando a Dios en oración. And I gave you a challenge to just do 15 minutes of seeking him. Yo espero que usted lo haya hecho. I wait that you have done it, Espero que usted haya tomado este tiempo. that you have took this time, Que haya tomado la oportunidad de separar 15 minutos. that you have taken that opportunity just to separate 15 Y minutes. si no lo ha hecho, todavía vengo hoy para decirle 15 minutos nada más buscando el rostro de Dios. And if you haven't done it, I come today and I tell you to separate 15 minutes just for La God. oportunidad está abierta. The opportunity is open. Y no crea de que esta es una idea mía meramente. And don't think that it's one of my ideas. Es una idea de Dios. It's an idea Es from un God. deseo de Dios. It's a desire of De que God sus hijos, nosotros, le busquemos. that his a children, él. us, we seek God. Pero hoy quiero hablarles sobre algo esencial en esta búsqueda de Dios. But today I want to speak on something that is essential in the search for God. Es más, no podemos decir de que yo estoy buscando de Dios y no hacer esto del cual vamos a hablar en este momento. It's such that you can't say I'm searching God and not do what we're about to speak of. Además de la oración, necesitamos hacer esto otro para poder complementar en nuestra búsqueda de Dios. Apart from prayer, we need to do this as well to complement in our search for God. Al comprometernos a hacer en esta búsqueda de Dios y hacer lo que voy a hablar hoy, encontraremos que vamos a tener 31,102 oportunidades de ser bendecidos. And if we do this in this search of God, then we will find that we have 31,102 blessings from God. Oportunidades de ser bendecidos. También vamos a encontrar 1,189 oportunidades en este conjunto de capítulos con 66 libros para nosotros. And in this opportunity of searching God, then we're gonna have 1,189 chapters and 66 books, opportunities to find blessings. Creo que usted ya sabe de qué voy a hablar, ¿verdad? I see that you can Y tell si no that what sabe, we're se going to lo speak voy a of. decir. And if you don't know, Vamos a hablar de la lectura de la palabra de Dios. we're going to speak about the scripture of God. Si nosotros queremos buscar de Dios y queremos encontrarle, la Biblia, la palabra de Dios, tiene que ser parte esencial en nuestra búsqueda. If we're going to search for God and we want to seek him and we want to find him, the Bible needs to be an essential part in that search. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice de esta manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. In Philippians chapter 2 verse 5 says, "Have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus." Ahora, la pregunta que uno te tiene que hacer es: si yo no leo la palabra de Dios, ¿cómo voy a obtener la mente de Cristo? And the question should be that you should ask yourself is that if I don't read the Bible, then how will I have a mind in Christ? Si no busco de Dios, ¿cómo mi mente puede ser transformada para yo tener la mente de Cristo? If I don't search God, how can my mind be transformed to have it in the mind of Christ? Romanos capítulo 8, versículo 5 dice esto: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amen. And in Romans chapter 8 verse 5 says, "For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit." Una de las cosas que nos ayudará a obtener la mente de Cristo es nosotros profundizándonos en la palabra de Dios.
One thing that will help us in our opportunity to seek God is to go in deep into the Word of God. Unas cosas que nos ayudará nosotros a pensar las cosas de Dios es poder llenarnos de las cosas de Dios. One way to be able to think the way of God the way of Christ is to fill ourselves up with the things of God. Juan capítulo 1, versículo 1, un pasaje que usted lo conoce muy bien. Dice, en el principio era ¿qué? El verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. And in John chapter 1 verse 1 it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Entonces, cuando usted lee la palabra, usted está leyendo de Dios. Porque en el principio era la palabra, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso es que es necesario que no solo la carguemos, sino que la leamos y la estudiemos. And if you were to read the Word of God, then you would be reading of God, because in the beginning the Word was with God and the Word was God. So Ahora, therefore it is necessary for us to read. Ahora, la meta nuestra no solo es leer por leer. Now, our mind is not just to read, just to read. En su boletín usted me ha escuchado hablar en la parte de atrás. Usted puede, si usted comenzó cuando se escribió, se puso ahí, usted pudo haber leído la Biblia en un año. And in our pamphlets, if you see in the back, and if you would have read, you would have been able to read the Bible in 1 year. Cada semana usted pudo haber seguido las instrucciones una y otra vez. Y al final del tiempo, vamos por la semana número 42 a propósito. 42. En un año usted pudo haber leído la Biblia, algo que tal vez algunos de ustedes ni siquiera hubieran pensado. Yo leer toda la Biblia. And in the back of it, you would have continued the instructions that you see there, and we're on week 42, then you would be able to read the Word of God in 1 year. Ahora, el asunto es este, y voy a hacer esta aclaración. No es leer por leerla. And the point is this: it's not to read just to read. Porque hay muchos que la leen y no tienen ninguna ganancia. Because there are people that read it and they do not benefit from it. Hay muchos ateos que leen la Biblia y no tienen ninguna ganancia. There are many atheists that read the Bible and they do not benefit from it. Uno de los más grandes ateos ahora mismo, ¿sabe? Es judío él. One of the biggest atheists in this right now is a Jew. Es judío y ¿sabe qué es lo que él recomienda? And you know what he recommends? Él recomienda de que todo el mundo lea la Biblia. He recommends that everyone reads the Bible. Para que al final de cuentas se den cuenta que Dios, la verdad, no sirve y no existe para nada. Because so then in the end that you will notice that God he's not worth anything. He does not work. El diablo se sabe la Biblia. The devil knows the Vemos en Bible. la escritura cómo la mencionó a Jesús. We show how in the Bible it says that he used it against God. De nada le Jesus. sirve mencionar las palabras. There's no point for him to mention De nada le the sirve word. nada más conocer lo que está escrito si no ha habido una transformación en él. It does not benefit him to know the words, to say the words, if he hasn't it did not create a transformation in him. Nuestra lectura de la palabra, mientras buscamos de Dios, tiene que causar en nosotros una transformación especial. Our reading of the word needs to create a special transformation in us. Le digo algo que yo le menciono mucho a los hermanos que vienen conmigo a las 5 de la mañana a orar. I will tell you something that I mention it to many brothers that come with me at 5 o'clock in the morning. Yo to les pray. digo, hermanos, si este tiempo de oración y este tiempo de estudio de la palabra no nos está transformando, estamos perdiendo el tiempo. And I tell them that if in this moment of prayer, and this moment of studying the word, if it does not transform us, we are wasting our time. Porque el deseo es conocerle y llegar a ser como Él es. Because the desire is to know him and to be closer to him, to be En like him. esencia, la Biblia viene a convertirse para nosotros en nuestra tierra prometida. In essence, the Bible becomes our promised land. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo que se convierte en nuestra tierra prometida? How does that happen? How does that happen, Pastor? How does it become our promised land? Muy sencillo. ¿Qué era la tierra prometida para el pueblo de Israel?
Very simple. What was the promised land for Jerusalem? Una tierra que fluye leche y miel. Un lugar donde iban a tener bendición. Un lugar que Dios les había dado a ellos. It was going to be a place that was be a blessing of them, a place that God has given to them. Pues la palabra de Dios está llena de bendiciones para usted, para mí. Well, the word of God is full of blessings for us. Y déjeme decirle, son más ricas y más bellas que las bendiciones del fruto que obtuvieron los espías en la tierra prometida. And it's more fruitful and more beneficial to us than the things that the Porque spies la had in the promised palabra land. de Dios permanece para siempre. Because the word of God is eternal and lasts forever. Lo repito, la palabra de Dios permanece para siempre. And I repeat, the word of God will last forever. Y si permanece para siempre, And if it lasts forever, entonces debemos de buscar esto que es eterno. then we must seek this that is eternal. Dios es un Dios que el cual ha declarado sus propósitos, ha declarado sus deseos para nosotros y lo ha dejado aquí en la palabra de Dios. God is a person that has declared his purpose and his desire for us here in the word of God. Por eso es que debemos de buscarlo, That is why we must seek him. debemos de anhelarlo. That's why we must desire him. Abra su Biblia conmigo en Deuteronomio capítulo 17. Open up your Bibles to Deuteronomy chapter 17. Mira, vamos a ver ahí uno de los requisitos que Dios tuvo para con cada rey de Israel. We're going to see one of the requirements that was for all the kings of Jerusalem. Para este momento todavía no tenían rey el pueblo de Israel. At this moment, Israel still did not have a king. Pero Dios sabía dónde estaba el corazón de ellos, hacia dónde se estaba dirigiendo. But God knew where their heart was, where they were being led to. Capítulo 17, versículo 14. Estas son las instrucciones que le está dando Dios que todo rey tenía que cumplir. And in chapter 17, verse 14, this is the requirements that God had for every king. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y habites y diga, pondré rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti a que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. And it says, when you come to the land that the Lord your God is giving you, and you possess it and dwell in it, and then say, I will set a king over me like all the nations that are around me, you may indeed set a king over you whom the Lord your God will choose. One from among your brothers who you shall set a king over you. You may not put a foreigner over you who is not your brother. Versículos 16 y 17 son instrucciones de cosas que él no debía de hacer. And verse 16 and 17 are instructions of what you shouldn't do. Tenía que cuidarse de no ser como los demás reyes de las naciones. You must take care to be not to be one of the, like other kings of other nations. Pero en el versículo 18 But in verse 18, hay un requisito que Dios le impone a aquel que iba a ser rey. but on verse 18, there's a requirement that God puts upon who will become king. Versículo 18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro, ¿qué? ¿Una copia de qué? De la ley. And it says, and when he sits on the throne of his kingdom, he shall write for himself in a book a copy of this law. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Approved by the Levitical priest. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. And it shall be with him, and he shall read it in all of the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God by keeping all the words of this law and these statutes and doing them. Ahora entienda de que ya existía un escrito de la ley.
Now, understand that there was already a scripture of the, El of the law. original ya estaba hecho. The original was already done. Así es que, ¿por qué es que Dios requiere que él escriba una copia? So then why does God require him to make another copy? Después de yo leer este pasaje, yo dije, Señor, yo creo que tal vez sería bueno que cada uno de nosotros hiciéramos una copia de esto. And then after reading this, I told God, I was like, God, it might be beneficial for each one of us to make a copy of the word. ¿Sabe cuál era la ley? Do you know what was the law? Los primeros 5 libros de la Biblia. The first 5 books of the Bible. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Esa era la copia de la ley que tenía que hacer. That was a copy of the law that needed to be done. Y yo no sé usted, pero uno es verdad que aprende bastante oyendo, pero aprende mucho más cuando uno también escribe lo que está escuchando. Amen. And we learn very much by listening, but we learn even more when we write. Pero no solo le dice que haga una copia y después la guarde y la deje ahí en un rincón, It doesn't say to make a copy and then put it away in a corner. sino que la tiene que leer ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. And it says that he must read it every day of his life. No del original, de la copia de él. Not the original, the copy that he made. Tiene que leer lo que él ha escrito, porque nuevamente cuando usa todos los sentidos, uno capta más, aprende mejor y lo pone en práctica entonces. The copy that he made, that he wrote, because once we use all of our senses, we're able to retain more and learn more. Repito nuevamente el pasaje, versículo 18. Y cuando se siente sobre su trono, el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Y luego dice, para guardar todas las palabras de esta ley, de estos estatutos, para ponerlos por obra. And then I repeat, and when he sits on the throne of his kingdom, he shall write for himself in a book a copy of this law approved by the Levitical priests, and it shall be with him, and he shall read it in all of the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God by keeping all the words of this law and these statutes and doing them. La palabra guardar en el versículo 19, que dice para guardar todas estas palabras, la palabra guardar tiene un significado muy importante en este pasaje. The word keeping in verse 19, where it says keeping all the words, it has an importance. Aprovecho para decirle que los rabinos judíos dicen de que cada palabra que encontramos en la Biblia tiene cuando menos 70 diferentes facetas de significado para nosotros poderlos entender. And the rabbis, the Jewish rabbis, they say that the words in the scripture, they have 70 facets of meaning, different meanings to what Y it esta is. es una de estas palabras especiales. And these are one of those special words. Y la palabra guardar aquí en el versículo 19 significa esto. And the word keeping in verse 19, it means this. Cuando dice para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, implica lo siguiente. And when it says by keeping all of the words of this law and these statutes and doing them, it implicates this. Implica guardar la palabra como si fuera un tesoro. It means to keep the word of God as if it was were a treasure. Implica guardar la palabra como algo, como si de esta palabra dependiera tu vida. It says to keep the word as if your life depended on it. Guardar implica de que esta palabra te ayudará a mantenerte en el camino correcto. It implicates the word keeping. It means that it will maintain you in the correct path. Por algo el salmista escribió en Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? And that's why the psalmist says to have a lamp and to light up the path that you walk. El guardar la palabra implica seguir mirando a la palabra. The keeping means to keep watching the word. La palabra guardar aquí también implica de que el que la lee debe de
preservar el camino, preservar lo que en ella está aquí escrito. And the word keeping means that the one who reads it must preserve the word, the path that it's giving you. Guardar la palabra también implica como si usted y yo nos convirtiéramos en esos médicos forenses, científicos, médicos forenses, el cual viene y examina todo para poder llegar a una conclusión y dar la solución al problema que está enfrente de ellos. The word keeping implicates it's to be as if you were a forensic scientist, to break down everything so then you would be able to come to a conclusion. Ya ves que no es leer por leer. No es leer por leer. Uno de los programas, a mí me gusta mucho mirar esos programas de científicos, de médicos forenses, que le dan un hueso, residuos nada más, ni siquiera un cuerpo completo, residuos de un cuerpo, de algo que encuentran ahí. Y comienzan a examinar y a profundizar. And then he likes the shows of the forensic scientists where they don't give him the whole body, but they just give him a bone to analyze. ¿Y sabe lo que más me llama la atención? You see what Que brings out después most? de la examinación del médico forense, After analyzing, the forensic scientist hasta analyzes, pueden llegar a reconstruir la cara de una persona they're able to reconstruct someone's face que no han visto, who they haven't seen, que no han conocido, who they haven't known, pero a través de la investigación forense but based on the forensic investigation, pueden reconstruir hasta casi el color de los ojos y las facciones que tiene su cara. they can reconstruct up to the color of their eyes and the fats, the details Y of al their face. final del programa And at the end of the show, le ponen el cuerpo a quien pertenecía a esos restos. they'll show that the body of the person who it belonged to. Y cuando compara usted las dos fotos del que vino y restauró sin conocer a quién era, a la realidad de la persona, usted dice, wow, ¿cómo pudo llegar a hacer esto? And then once you see the comparison between the reconstructed face and the actual picture of that person, you're amazed on how they could have done that. Ahora imagínese usted cogiendo la palabra de Dios, Amen. Now imagine grabbing the word of God que se ha escrito miles y miles de años atrás. that has been written thousands and thousands of years. Y usted como médico forense espiritual As in, when you're a spiritual forensic scientist, comienza y coge un pasaje que está lleno de las escrituras you grab a passage that's in there in the scripture, y comienza a examinar una y otra cosa ahí basado. and you start to analyze each and every Y de part of it. momento lo que usted no comprendía y entendía And that moment that what you didn't understand or comprehend, comienza a tomar forma. it starts to come having a form. Y ya create a la form. simple lectura de la palabra que usted lee se convierte en una profundidad maravillosa, llena de bendición para con nosotros. And then that simple scripture becomes a profound blessing. Uno de estos versículos que le hablo yo de examinar la palabra como si fuera muy médico forenses. And one of the verses that I asked you to analyze as a forensic scientist Es el que yo he hecho del Romanos capítulo 1, versículo 1. and the one I said in Romans chapter 1, verse 1. Romanos capítulo 1, cualquiera le pasa por alto y lo lee y dice, pero ahí no dice mucho. In Romans chapter 1, verse 1, some might read it and might think that it's not saying much. Versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. It says, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Pues yo me profundicé en eso. Y Well, he dug cogí, deep in it y cogí una palabra nada más. and took one word out only. Yo quise saber qué significaba para Pablo decir que él era siervo de Jesucristo.
and to find out what Paul meant of being a servant of Christ Jesus. Eso me dio a entender y me llevó a los significados de la palabra siervo. To understand of the word that means, what it means to be servant. Me llevó a entender de que hay unos que eran siervos porque eran esclavos y hay otros que eran siervos porque se hacían a sí mismos esclavos porque amaban a su amo. Amen. And it got to the understanding of that some of them became servants because they were forced to be slaves, and others they became servants because they chose to be slaves to the person that they loved. Y la palabra siervo aquí en el original implica esto, And the word servant in its original form means this. que Pablo se hizo a sí mismo siervo Because Paul became himself a servant. porque ama chose. tanto a Dios, Because he loves God so much. porque ha hecho cosas tan grandes y maravillosas He has done so many great and marvelous que things. él no podía entender, no podía comprender qué otra cosa más podía él hacer que ser siervo del Dios de los dioses. Amen. Because he understood that what else could he be? What else? There's nothing else to be than to be a servant of God. Israel, si puedes pasar, por favor. Búsqueda de Dios. Nuestra búsqueda de Dios implica buscarlo a través de la palabra. Searching God. To search God, it has to be an essential part of it is to have the word of God. Leí esta ilustración y el cual quiero compartirla con usted. Read this illustration that I would like to share with you. Aprovecho para decirle que dentro de 2 domingos usted va a escuchar un mensaje basado en uno de los capítulos que me he estado haciendo como médico forense. Y de eso voy a hablarles a usted en 2 domingos. And I will take advantage of this moment to let you know of a message that I will share with you in about 2 Sundays of one that I have analyzed as a forensic scientist. Y lo digo ahora porque ahí encuentro el versículo que se basa esta ilustración. And I tell you now because there I find a verse of where it's going to be the illustration. Y yo le invito, si usted quiere desde ya prepararse e ir siendo usted, convirtiéndose en médico forense, que se envuelva en el Salmo 119. And I invite you to become a forensic scientist of Psalm 119. Salmo 119 es uno de los capítulos que menos a muchos les gusta leerlo porque es el capítulo más largo que hay. Psalm 119 is one of the chapters that less people like to read because it's one of the longest. Y tal vez por eso es que se escuchan muy pocos mensajes en ello. And maybe that's why you hear less messages of it. Pero en el Salmo 119, But in Psalm 119, usted encontrará que se utiliza la palabra. Usted encontrará que se utiliza la palabra and you will find that the word is used. y cuando dice palabra se refiere a las escrituras. And when it refers to the word, it's talking about the Holy Scripture. Pero también utiliza, en el Salmo 119, utiliza 10 diferentes sinónimos para hablar de la palabra de Dios. But in Psalm 119, it also uses 10 synonyms for the word of God. Así es que si hay 10 diferentes sinónimos para hacer referencia a la palabra de Dios, óigame hermano, es importante que nosotros nos profundicemos en la palabra. So if it uses 10 synonyms, 10 different synonyms for the word of God, then brothers, it must be important. En la cultura antigua, In en la ancient- cultura hebrea antigua, the ancient culture, Hebrew culture, la educación comenzaba desde bien temprano. La educación comenzaba desde bien education temprano. started at an early point. Y había una etapa de la educación
And there's a stage of education que comenzaba más o menos a la edad de 4 años. that started around 4 years. Perdón, a la edad de 6 años y duraba 4 años. At the age of 6 years and lasted for 4 years. Y ellos iban a un lugar, lo que ahora nosotros conocemos como escuela, ellos iban a un lugar que se llama Bet Sefer. And they would go to a place that is similar to like a school that was called Bet Sefer. Bet Sefer significa casa del libro. Bet Sefer means house of books. Por eso es que iban ahí a aprender. And that's why they would go and learn there. Y una de las cosas que hacía el maestro que le enseñaba a sus alumnos era lo siguiente. And one thing that the teacher would show his students, Y es que sus alumnos se tenían que aprender de memoria por lo siguiente. En esos 4 años se tenían que aprender de memoria el Torah o la ley. and in those 4 years, the students had to learn from memory the Torah, the law. Ahora, en Salmo 119, In Psalms 119, si usted busca ahí, encontrará en el Salmo 119, versículo 103, and if you look in verse 103 in Psalms 119, encuentra este versículo. you will find this verse. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Ahora, a mí se me quedó la miel en casa. Forgot the honey at home. Pero creo que este chocolate puede funcionar muy bien. But the chocolate can work as good. Y es que en el primer día de clase, eso era lo que el maestro le decía a sus alumnos. Se tienen que aprender la ley. And in the first day of school, that's what the teacher would tell the students. That Pero- you must learn the law. Pero ¿a cuántos de ustedes se sentirían contentos de que el maestro le diga, se tienen que aprender de memoria el libro de instrucciones? And how many of you guys would like if they were to tell you that you must learn the book of scripture by A duras penas memory? lo cargaríamos. How challenged would that be? How Así es que antes de despedir a sus alumnos, so before he would dismiss his students, él cogía una jarra de miel que tenía. he would get a jar of honey, Y cada alumno tenía una tabla donde escribía. and every student would have a tablet where they would write. Y él se acercaba a sus alumnos y les regaba la miel, en este caso va a ser el chocolate. And he would spread the honey, in this case it's chocolate. Y que queda bueno porque me encanta a mí el chocolate. Y después le decía, y esto es lo que quiero que ustedes hagan. And then he would tell them, this is what I want you No guys se to do. pueden ir You cannot leave. hasta que no, con su lengua, no quiten la miel que está ahí. You can't leave until with your tongue you take out that the honey that's there. Pero mientras la están quitando, But while you're taking them out, ustedes tienen que repetir estas palabras. you must repeat these words. Y esto es lo que hacía. And this is what he would do. Cuán dulce How sweet son a mi paladar tus palabras, are your words to my mouth, más que a la miel a mi boca. sweeter than honey to my mouth. Y le decían, sigan repitiendo, cuán dulce And we tell him to repeat, how sweet es a mi paladar tus palabras, are your words to my taste, más que a la miel a mi boca. sweeter than the honey to my mouth. Y no se podían ir hasta que terminara todo. And they could not leave until they finished everything. Y mientras lo sacaba todo, And while they took out everything, tenía que repetir, cuán dulce they must repeat, how es a mi sweet paladar tu palabra, are your words to my taste, más que a la miel a mi boca. sweeter than the honey to my mouth. Le pregunto, I ask you, ¿qué tan dulce es a su paladar la palabra de Dios? how sweet are your words, his words, to Porque your taste? si el leer la palabra de Dios es una carga, nunca se convertirá efectiva en nosotros.
if to read the word it becomes a challenge for us, then it'll never become sweet. Si no es dulce, If it's not sweet, yo le tengo una solución. I have a solution for you. Pídale ayuda al Espíritu Santo. Ask the Holy Spirit. El maestro ahí se convirtió en un instructor de sus alumnos para que amaran la palabra, amaran la ley como algo agradable a su paladar. The instructor, the teacher at that moment became an instructor for the kids, so then the words can become sweet to their taste. Nosotros tenemos el mejor de los instructores. We have the best instructor. Se llama el Espíritu Santo, He's called the Holy el Spirit, cual fue enviado desde el cielo who was sent from the heavens para enseñarnos cada una de las cosas que usted y yo necesitábamos. to teach us everything that we Y una de that we las need. cosas que Él puede y debe y está dispuesto a hacerlo en nosotros And one of the things that he can and is willing to do for each and one es of us que amemos la palabra, is so that we can es love que the word, deseemos la that palabra, we desire the es que word, no podamos vivir sin la that we palabra, cannot live without the word, que si pasa un día yo no puedo estar sin la that palabra. if a day goes by I can't be without the word. Amen. O usted es como la persona del video que le presenté hace 2 domingos atrás. Like the person that I presented to you in the Se video. olvidaron. Did you forget? Se le olvidó la Biblia y dijo, bueno, ahí la busco en la noche. He forgot the Bible and he said, I'll go find it later at night. Pero 2 días después se le olvidó el celular. But then 2 days later he forgot Y no his cell importa phone. dónde estaba, salió corriendo a buscar el celular porque no vivía. No It podía didn't vivir matter sin el where he celular. was, he ran looking for the cell phone. Póngase de pie. Please stand. Acabamos de cantar ese cántico y le pedí que lo tocaran. We just finished singing this song and I asked us Yo quiero enamorarme más de ti. I'd love to fall in love with you. No se puede enamorar de usted de alguien si usted no lo conoce. You cannot fall in love with someone unless Y you cuando know them. usted comienza a conocer a Dios a través de la palabra, le garantizo que se va a enamorar profundamente de Él. And once you start to know God based on the word, I guarantee that you will start loving La him. segunda parte de este cántico dice, enséñame, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame. ¿Cómo me va a enseñar si yo no me ocupo tiempo en leerla? The second part it says, teach me. I want to fall in love with you, teach me. How can you learn if you don't seek him? 15 minutos 15 minutes. es el reto que tengo para con ustedes. That is the challenge that I have for you. Ahora le vamos a agregar no solo la oración. Now I'm going to add not just the prayer, Y aprovecho para aclarar esto. and I take advantage to clarify this. No use esos 15 minutos para pedirle a Dios por su necesidad. Don't use those 15 minutes to ask God about your Porque necessities. si está utilizando esos 15 minutos basado en su necesidad, usted está haciendo esa oración basada en usted mismo. Because if you take those 15 minutes and based on your necessities, then you're taking those 15 minutes on yourself. Estos 15 minutos es para saber quién es Él, Those 15 minutes is to know who he is, para conocer su rostro, to know his para entrar en presence, su presencia, to enter into his para presence, anhelarlo más y más. to desire him more and more. 15 minutos 15 minutes, orando prayer. y parte de esos 15 minutos leyendo la Biblia. And then apart from that, 15 minutes reading the Bible. Léala Read it. y dile, ayúdame a amar tu palabra, And then ask him, ayúdame a desear tu palabra. help me love your A word que and tu desire. palabra se convierta más dulce que la miel a mi paladar, Señor. That your word may become Más more sweeter than dulce, honey to más my dulce, taste. más dulce, More más sweeter, dulce, more más sweeter, dulce. and more sweeter. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Y con mi vida quiero adorar. Y todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad.
Cierre sus ojos ahí donde usted está. Close your eyes. Porque yo quiero orar por cada uno de aquellos que hoy I'd like to pray for everyone se comprometen who en promise estos 15 minutos. in these 15 minutes. Por favor, quiero que entienda algo. I want you to understand this. Esto que yo estoy predicando en el primer culto y en el segundo culto This is what I'm preaching in the first service and in the second service. no es un deseo del pastor, It's not a desire from the de pastor. nuestro senior pastor. It's not a desire of our senior No pastor. solo es un deseo mío. It's not just a desire of No es mine. porque no teníamos otra cosa más que predicar. This is not just because we didn't have anything else to preach Yo about. estoy convencido que esta es la palabra de Dios para nuestra iglesia hoy en día. I am sure and guarantee that this is the word of God for our church Es today. tiempo de pararnos en la palabra. It is time that we stand on the word, Es tiempo de buscar su rostro. that we seek his Es presence. tiempo de dejar lo que el obstáculo en medio nuestro para entrar de la presencia de Dios. That we leave the obstacle that's in front of us so we can get into the presence of the Dios Lord. nos está esperando. God is waiting for us. Iglesia, Dios nos está esperando. Church, God is waiting for us. Iglesia, su Espíritu Santo nos está esperando. Church, the Holy Spirit is waiting for us. Por usted y por mí. For you and for I Para entrar en su presencia. to enter into his presence. Señor, yo oro por todos y cada uno de mis hermanos Pray for each and one of que our han brothers entendido el mensaje de hoy. that have understood the word of today. Y aquellos que todavía tienen un poco de duda, también oro por ellos. And those that may still have a little bit of doubt, I pray for Para them que as well. sean transformados y acepten este mensaje tuyo para nosotros. So they can be transformed and accept this word of Porque yours. se aproximan días grandes y maravillosos. Because the days that are great and marvelous are Días coming. especiales. Special Y days. tú estás preparando a tu iglesia. And you are preparing your church. Una iglesia que te ame de corazón. A church that Que loves te you sirva con todo su ser. with their soul, and they love you and serve Una you with all their soul. iglesia conforme a tu palabra, Señor. A church that is conformed to your word, Lord. Te pido que mientras oren y lean, Dios, I pray that while they read and they pray, Espíritu Santo, trata con ellos. Holy Spirit, reach with them. Llénanos de tu palabra y tu Fill them with presencia. your word and your presence. Transfórmanos. Transform. Señor, ayúdanos Lord, help us a rendirnos en tu presencia. to surrender in your presence. Gracias, Señor. Thank you. Y gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Y que se convierta esta palabra And may this word be converted más dulce que la miel a nuestro paladar. more sweeter than honey to our Que taste. esta palabra sea maravillosa. That this word may be wonderful. Porque tu palabra es poderosa. Because your word is Tu powerful. palabra es eterna. Your word is Y tu eternal. palabra transforma. And your word Y tu transforms. palabra llena. And your word Y tu fills. palabra activa. And your word Y tu activates. palabra se mueve. And your word moves Y llena toda la tierra. and fills the whole world. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo quiero